La noche del 14 de marzo, en un pequeño pueblo de los Andes colombianos, una niña de apenas 6 años despertó gritando palabras en un idioma que jamás había escuchado. Sus padres corrieron a su habitación y encontraron algo que los heló hasta los huesos. La pequeña María Luz tenía los ojos completamente blancos y hablaba con una voz que no era la suya. Repetía un nombre una y otra vez, Gabriel, pero no hablaba del ángel que todos conocemos de las Escrituras Sagradas. Hablaba de algo más, antiguo, algo que había sido borrado deliberadamente de todos los textos religiosos hace más de 1500 años. Cuando finalmente volvió en sí, la niña dibujó un símbolo que ningún sacerdote del pueblo pudo identificar. Un símbolo que, según ella, el propio Gabriel le había mostrado en un lugar entre el cielo y la tierra. Lo que María Luz reveló esa noche desafía todo lo que la humanidad cree saber sobre uno de los mensajeros celestiales más poderosos. Y lo más perturbador es que ella no es la primera en recibir este mensaje. Cada 100 años, un niño es elegido para revelar esta verdad. Y ahora, por primera vez en la historia, vamos a contarla completa. Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu comprensión del mundo espiritual. María Luz Corredor vivía en San Vicente del Caguán, un municipio remoto donde las montañas tocan las nubes y donde las leyendas antiguas aún se susurran con respeto. Era una niña normal, alegre, que amaba jugar con sus muñecas y correr, descalza por los campos de flores silvestres que rodeaban su humilde hogar. Sus padres, Rosa y Esteban, eran agricultores devotos que asistían a misa cada domingo sin falta. Nunca imaginaron que su hija sería elegida como portadora de un secreto que la Iglesia había guardado celosamente durante siglos. Todo comenzó con sueños extraños. María Luz empezó a hablar de un hombre luminoso que la visitaba cada noche, un ser tan brillante que no podía verle el rostro claramente. Le contaba historias sobre el principio de los tiempos, sobre batallas celestiales que nunca fueron registradas en la Biblia, sobre decisiones que cambiaron el destino de la humanidad. Al principio, sus padres pensaron que era simplemente la imaginación desbordante de una niña pequeña, pero cuando María Luz comenzó a predecir eventos con exactitud inquietante, la muerte del ganado del vecino, la llegada inesperada de un familiar, una tormenta devastadora, supieron que algo extraordinario estaba sucediendo. Y entonces llegó aquella noche del 14 de marzo, cuando todo cambió para siempre. Antes de continuar con esta historia, que desafiará todo lo que creías saber, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o país nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje que necesita ser escuchado. Aquella madrugada, Rosa despertó con un presentimiento terrible. El aire en la casa se sentía denso, cargado de una electricidad que le erizaba la piel. Se levantó de la cama y caminó hacia la habitación de su hija, guiada por un instinto maternal que no podía ignorar. Lo que vio al abrir la puerta la dejó paralizada. María Luz flotaba 30 centímetros por encima de su cama. Su pequeño cuerpo estaba rígido, suspendido en el aire, como si hilos invisibles la sostuvieran. Pero lo más aterrador eran sus ojos, completamente blancos, sin pupilas, sin iris, solo un blanco puro que brillaba con luz propia en la oscuridad de la habitación. Rosa gritó llamando a Esteban, quien llegó, corriendo y casi se desmaya al presenciar la escena. Intentaron tocarla, bajarla, pero una fuerza invisible los repelía cada vez que se acercaban. María Luz comenzó a hablar entonces, pero no era su dulce voz infantil. Era una voz profunda, resonante, que parecía provenir de las profundidades de la tierra y del cielo al mismo tiempo.
Hablaba en arameo antiguo, un idioma muerto desde hace 2000 años, palabras que sus padres campesinos no podían comprender, pero que sentían en lo más profundo de sus almas. Durante 20 minutos interminables, la niña pronunció lo que parecía ser una revelación, un mensaje urgente que atravesaba dimensiones para llegar a este mundo. Y entonces, tan súbitamente como había comenzado, María Luz cayó suavemente sobre su cama. Sus ojos volvieron a la normalidad, miró a sus padres aterrorizados y dijo con su voz habitual: «Mamá, papá, Gabriel me dio un mensaje para toda la humanidad. Me mostró lo que realmente sucedió, me mostró su verdadero rostro, y no es lo que nos han contado». Esteban, con manos temblorosas, le preguntó qué había visto. María Luz se levantó de la cama, tomó un lápiz y comenzó a dibujar en la pared algo que haría que todo el pueblo entrara en shock. Dibujó un símbolo antiguo, un círculo dentro de un triángulo invertido, rodeado por 7 estrellas dispuestas de forma específica. Pero lo verdaderamente inquietante fue lo que dibujó en el centro. No era un ángel con alas como las representaciones tradicionales. Era una figura humanoide con 6 alas, pero cada ala tenía docenas de ojos que parecían mirarte sin importar desde qué ángulo observaras el dibujo. Rosa reconoció algo en ese símbolo, un recuerdo lejano de su abuela, quien antes de morir le había hablado de los verdaderos rostros de los mensajeros, rostros tan aterradores que los antiguos escribas decidieron cambiarlos en las escrituras para no asustar a los creyentes. Gabriel no es solo un mensajero, dijo María Luz con una seriedad impropia de sus 6 años. Él es uno de los guardianes del umbral, uno de los que decidió qué verdades la humanidad podría conocer y cuáles debían permanecer ocultas. Y hay una verdad que él ocultó hace 1500 años, una verdad sobre su propia naturaleza que cambiaría todo lo que creemos sobre el cielo y la tierra. Sus padres se miraron sin saber qué hacer. ¿A quién podían contarle esto sin que los tomaran por locos? Decidieron llevarla al padre Ignacio, el anciano sacerdote que había servido a la parroquia durante más de 40 años. Si alguien podría ayudarlos a comprender lo que estaba sucediendo, sería él. Pero no tenían idea de que el padre Ignacio guardaba sus propios secretos sobre Gabriel, secretos que había jurado nunca revelar cuando fue ordenado en el Vaticano décadas atrás. Secretos que estaba a punto de confesar por primera vez ante una niña de 6 años, que sabía más que todos los teólogos del mundo. Lo que estaba por revelarse cambiaría no solo sus vidas, sino la fe de millones. Al día siguiente por la tarde, Rosa y Esteban llevaron a María Luz a la vieja iglesia del pueblo. El padre Ignacio los recibió en la sacristía, un cuarto pequeño lleno de libros antiguos y reliquias polvorientas. Cuando María Luz entró, algo extraordinario sucedió. Todas las velas de la iglesia se encendieron simultáneamente sin que nadie las tocara. El padre Ignacio palideció. Conocía ese signo. Lo había leído en textos prohibidos que solo unos pocos sacerdotes tenían autorización para estudiar. Era la señal de un portador verdadero, alguien elegido directamente por las fuerzas celestiales para transmitir un mensaje crítico. María Luz se acercó al sacerdote y le mostró el dibujo que había hecho. El anciano dejó caer el libro que sostenía. Sus manos temblaban incontrolablemente. «¿Dónde viste esto?», preguntó con voz quebrada. «¿Dónde aprendiste sobre los serafines de la verdad oculta?». María Luz lo miró con esos ojos profundos que ahora parecían contener una sabiduría antigua. «Gabriel me lo mostró. Me dijo que tú sabrías lo que significa. Me dijo que hace mucho tiempo, cuando eras joven y estudiabas en Roma, encontraste un manuscrito en los archivos secretos del Vaticano.
un manuscrito sobre su verdadera misión en la tierra. El padre Ignacio sintió que sus piernas flaqueaban. Se dejó caer en una silla, abrumado. Era imposible que esta niña supiera eso. Nunca le había contado a nadie sobre aquella noche en 1978, cuando accidentalmente descubrió un documento fechado en el año 553 después de Cristo, un documento del Segundo Concilio de Constantinopla que había sido clasificado como herejía extrema y borrado de todos los registros oficiales. El documento hablaba sobre una revelación que el arcángel Gabriel había hecho a un grupo de monjes en el desierto de Siria, una revelación tan perturbadora que el emperador Justiniano ordenó ejecutar a todos los que la conocían y destruir cualquier evidencia de su existencia. Pero algunos monjes lograron escapar, continuó María Luz, como si leyera los pensamientos del sacerdote. Escondieron copias del manuscrito en lugares secretos alrededor del mundo. Gabriel me mostró dónde están. Me mostró que cada 100 años él mismo elige a un niño para que la verdad no se pierda completamente, para que cuando la humanidad esté lista pueda conocerla. El padre Ignacio cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Después de décadas de silencio, finalmente podía hablar. «¿Qué te reveló Gabriel exactamente?», preguntó con voz apenas audible. María Luz tomó aire y comenzó a hablar, su voz adquiriendo ese tono resonante nuevamente. «Gabriel no es solamente un ángel del Señor. Antes de la creación que conocemos, antes del Génesis que está escrito en la Biblia, hubo otra creación, un primer intento, un mundo que existió y fue destruido completamente porque sus habitantes descubrieron un secreto que ni siquiera debían imaginar, la verdad sobre quién realmente gobierna el universo y qué hay más allá del cielo». Los padres de María Luz se abrazaron, aterrorizados por las palabras de su hija. El padre Ignacio asintió lentamente. El manuscrito que encontré hablaba de eso. Hablaba del primer mundo, de los primeros humanos que fueron más avanzados que nosotros, que desarrollaron la capacidad de ver más allá del velo dimensional. Y cuando vieron lo que había al otro lado, cuando comprendieron la verdadera estructura de la realidad, fueron eliminados. Toda su civilización borrada en un instante, como si nunca hubiera existido. Y Gabriel, su voz se quebró. Gabriel fue el encargado de ejecutar esa destrucción. Él fue quien borró al primer mundo del mapa del tiempo y del espacio. El silencio en la sacristía era absoluto. Afuera, el pueblo continuaba su vida normal, sin saber que dentro de esas paredes antiguas se estaba revelando la verdad más peligrosa de la historia humana. Pero María Luz aún no había terminado. Lo peor estaba por venir. María Luz caminó hacia la ventana de la sacristía y señaló hacia el cielo. Gabriel me dijo que él no destruyó al primer mundo por maldad, sino por misericordia. Porque lo que esos primeros humanos descubrieron era tan perturbador, tan absolutamente aterrador, que volverlos locos hubiera sido un acto de crueldad infinita. La muerte instantánea fue un regalo de compasión. El padre Ignacio se acercó a la niña. En el manuscrito había un fragmento, una sola línea que nunca pude olvidar, aunque intenté borrarla de mi memoria durante décadas. El cielo no es lo alto, ni el infierno es lo bajo. Ambos son estados de un mismo lugar atemporal, y lo que gobierna ese lugar no es ni bueno ni malo, porque esos conceptos son invenciones humanas que no aplican a la fuente original. María Luz asintió. Exacto. Gabriel me mostró algo que ni siquiera los otros ángeles conocen. Me llevó en espíritu a un lugar entre dimensiones donde pude ver la estructura real de la existencia. Padre Ignacio, el universo que conocemos es como una
burbuja flotando en un océano infinito de otras burbujas. Cada burbuja es una realidad diferente, con sus propias leyes, sus propios dioses, sus propios ángeles y demonios. Gabriel es uno de los pocos seres que puede moverse entre las burbujas. Y su trabajo real no es servir a Dios, como nos enseñaron. Su trabajo es mantener las burbujas separadas, asegurarse de que los habitantes de una realidad nunca descubran que hay infinitas otras realidades. Porque si lo descubrieran, si comprendieran que lo que llaman Dios es solo una de las infinitas fuerzas conscientes que existen en el multiverso. María Luz hizo una pausa dramática. Su fe colapsaría, su realidad se desintegraría, y su burbuja dimensional se fusionaría caóticamente con otras, creando un infierno de existencias mezcladas que sería peor que cualquier tormento imaginado. Rosa comenzó a sollozar. ¿Por qué te está diciendo esto a ti? ¿Por qué a una niña de 6 años? María Luz volteó hacia su madre con ojos llenos de compasión adulta, porque los niños aún no tienen los filtros mentales que los adultos desarrollan. Nuestras mentes pueden procesar estas verdades sin quebrarse. Gabriel me eligió porque mi alma es antigua. He vivido antes, en el primer mundo, y fui una de las que vio la verdad. Pero antes de ser eliminada, Gabriel grabó mis memorias en el tejido de mi alma, prometiéndome que reencarnaría cuando la humanidad estuviera más cerca de estar lista para saber. El padre Ignacio sintió que todo su sistema de creencias se desmoronaba. Había dedicado 60 años de su vida al sacerdocio, a servir a un Dios que ahora entendía era solo una de las muchas manifestaciones de algo mucho más vasto e incomprensible. Entonces, ¿todo es una mentira? La Biblia, Jesús, la salvación. María Luz negó con la cabeza. No es mentira, padre, es una verdad adaptada a la capacidad de comprensión humana. Jesús fue real. Su mensaje fue real, pero él también conocía la verdad completa. Por eso habló en parábolas. Por eso dijo que tenía muchas cosas que decir, pero que sus discípulos no podían soportarlas todavía. Gabriel me mostró las conversaciones secretas entre Jesús y sus apóstoles más cercanos, las enseñanzas que nunca fueron escritas porque eran demasiado avanzadas. Jesús sabía sobre las burbujas dimensionales. Sabía que lo que llamamos milagros son simplemente manipulaciones de las leyes físicas locales de nuestra burbuja. Y sabía que su sacrificio en la cruz fue necesario no solo para la salvación espiritual, sino para anclar nuestra realidad y evitar que colapsara prematuramente. Esteban, que había permanecido callado todo este tiempo, finalmente habló. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que debemos hacer con esta información? María Luz sonrió y por un momento volvió a ser solo una niña. Gabriel me dijo que debo contarle esto al mundo, que la humanidad está evolucionando lo suficientemente rápido como para que algunos puedan manejarlo, que llegará el día en que nuestra burbuja dimensional tendrá que fusionarse con otras de todas formas, y cuando eso suceda, necesitaremos estar preparados mental y espiritualmente. Lo que ninguno de ellos sabía era que alguien más había estado escuchando toda la conversación desde las sombras de la iglesia, alguien que no era humano. Una figura etérea comenzó a materializarse en la esquina de la sacristía. Primero fue solo una distorsión en el aire, como el calor que se levanta del asfalto en verano. Luego, gradualmente, tomó forma. No era la representación angelical de las pinturas renacentistas. No tenía rostro humano beatífico ni túnica blanca inmaculada. Era exactamente como María Luz lo había dibujado, una presencia humanoide con 6 alas cubiertas de ojos, una forma que parecía estar compuesta de luz solidificada y geometría imposible.
Los ojos en sus alas parpadeaban independientemente, cada uno mirando en una dirección diferente, abarcando todas las dimensiones simultáneamente. «Gabriel», susurró el padre. «Ignacio», cayendo de rodillas. El ser no habló con voz audible, pero todos en la habitación escucharon sus palabras directamente en sus mentes. En un lenguaje que trascendía el español o cualquier idioma humano, comunicando conceptos puros que luego sus cerebros traducían a palabras comprensibles. He venido porque María Luz ha cumplido la primera parte de su misión. Pero ahora viene la parte más difícil. Debe viajar a 3 lugares donde están escondidos los manuscritos que sobrevivieron al Segundo Concilio de Constantinopla. Debe recuperarlos y unirlos, porque juntos forman un mapa hacia el conocimiento que los primeros humanos descubrieron, el conocimiento que yo borré del universo, pero que dejé intencionalmente escondido, esperando el momento correcto. Rosa se armó de valor y se dirigió al arcángel. «¿Por qué pones esta carga sobre mi hija? Es solo una niña». Los ojos en las alas de Gabriel se enfocaron todos simultáneamente en Rosa, y por un momento ella sintió el peso de millones de años de existencia concentrados en esa mirada, porque su hija no es solo una niña, es un alma que ha atravesado ciclos de existencia, que ha estado presente en momentos cruciales de múltiples realidades. En el primer mundo, ella era una de las videntes, una de las que primero percibió la verdad. Su destrucción fue dolorosa para mí, pero necesaria. Le prometí entonces que tendría otra oportunidad, que nacería en una época donde la revelación pudiera hacerse gradualmente, de forma controlada. Gabriel extendió lo que podría considerarse una mano, aunque era más bien una extensión de luz y geometría, y de ella emanaron 3 coordenadas que se grabaron en las mentes de todos los presentes. El primer manuscrito está en las cuevas de Qumran, más profundo de donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, en una caverna sellada hace 2000 años. El segundo está en el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, escondido dentro de los muros mismos, donde solo un niño puro puede percibirlo. El tercero está en un lugar que sorprenderá a todos, bajo la Capilla Sixtina en el Vaticano, en una cámara que oficialmente no existe, pero que algunos papas han visitado en secreto a lo largo de los siglos. El padre Ignacio levantó la vista. Si revela estas ubicaciones, la Iglesia intentará detenerla. Hay facciones dentro del Vaticano que conocen fragmentos de esta verdad y harían cualquier cosa para que nunca saliera a la luz completa. Gabriel asintió, sus múltiples ojos, cerrándose y abriéndose en una onda sincronizada. Lo sé, por eso María Luz no viajará sola. Hay otros elegidos despertando alrededor del mundo en este momento. Niños y algunos adultos con almas antiguas, todos sintiendo el llamado. Se encontrarán, formarán un grupo y juntos recuperarán los manuscritos, pero deben apresurarse, porque algo está cambiando en la estructura del multiverso. Las burbujas dimensionales se están acercando de forma natural, más rápido de lo que calculé. En menos de 5 años comenzarán las fusiones. La realidad, tal como la conocen, empezará a sangrar en otras realidades. Habrá fenómenos que la ciencia no podrá explicar. Encuentros con seres de otras burbujas, alteraciones en las leyes físicas. La humanidad entrará en pánico, a menos que algunos estén preparados para guiar a los demás a través de la transición. María Luz se acercó a Gabriel sin miedo. ¿Y después de que recuperemos los manuscritos y revelemos la verdad? El arcángel se inclinó, sus 6 alas envolviéndola en una luz cálida.
Entonces comenzará el verdadero trabajo, enseñar a la humanidad a navegar el multiverso, a comunicarse con las otras versiones de sí mismos que existen en burbujas paralelas, a comprender que la muerte no es el final, sino simplemente el salto a otra burbuja dimensional. A prepararse para el día en que todas las burbujas se fusionen en una realidad unificada, cumpliendo el verdadero significado de lo que las Escrituras llaman el reino de los cielos en la tierra. Y entonces desapareció, dejando solo un aroma a ozono y el eco de sus palabras resonando en sus mentes. Durante los días siguientes, la vida de María Luz cambió radicalmente. La noticia de su encuentro con Gabriel se esparció por el pueblo como pólvora. Algunos la veneraban como una santa en vida, otros la temían como una aberración. Hubo quienes sugirieron que estaba poseída por demonios. Pero lo que nadie podía negar era que cosas extrañas comenzaban a suceder a su alrededor. Las plantas crecían más rápido en su presencia. Los animales enfermos sanaban cuando ella los tocaba. Y más inquietante aún, ocasionalmente su cuerpo se volvía translúcido, como si estuviera compuesto de luz más que de carne. El padre Ignacio contactó en secreto a otros sacerdotes alrededor del mundo que conocían fragmentos de la verdad. Formó una red clandestina de apoyo para proteger a María Luz de las fuerzas que inevitablemente intentarían silenciarla. Y no se equivocaba. A las 2 semanas de su encuentro con Gabriel, 3 hombres vestidos de negro llegaron al pueblo. No eran agentes gubernamentales ni de ninguna organización reconocible. Eran miembros de una orden secreta dentro del Vaticano conocida como los Custodios del Silencio, un grupo que durante siglos se había encargado de suprimir cualquier información que amenazara la narrativa oficial de la Iglesia. Se presentaron ante la familia Corredor con una sonrisa educada, pero ojos fríos. Ofrecieron llevar a María Luz a Roma para estudiar su caso, prometiendo recursos y educación. Pero Rosa no era tonta. Vio la amenaza velada en sus palabras. «Mi hija no va a ninguna parte», declaró con firmeza. El líder del grupo, un hombre alto llamado Monseñor Cavallini, dejó caer la máscara de cortesía. «Señora Corredor, no entiende la magnitud de lo que está sucediendo. Su hija está difundiendo información que podría desestabilizar la fe de millones. Está hablando de conceptos heréticos que fueron condenados hace siglos por buenas razones. Si continúa, causará un daño incalculable». María Luz apareció entonces en la puerta. «Monseñor Cavallini, usted sabe que no miento. Usted también ha visto los archivos secretos. Leyó sobre el cardenal Bellini en 1823, quien intentó revelar la verdad y fue envenenado antes de poder hacerlo público. Leyó sobre la hermana Magdalena en 1654, quien tuvo visiones idénticas a las mías y fue quemada como bruja. La Iglesia ha estado matando a los mensajeros durante siglos, pero no puede matar al mensaje». El monseñor palideció. ¿Cómo podía esta niña conocer nombres que solo aparecían en documentos clasificados bajo 7 niveles de seguridad en los archivos del Vaticano? ¿Tú? ¿Quién te lo dijo? María Luz sonrió. Gabriel me mostró todo. Me mostró los nombres de cada persona que intentó revelar la verdad a lo largo de la historia. Me mostró cómo murieron. Y me mostró algo más importante. Me mostró que esta vez será diferente, porque la tecnología moderna permite difundir información más rápido de lo que puede ser suprimida, porque hay demasiadas personas despertando simultáneamente en todo el mundo, y porque el propio universo está forzando la revelación a través de los cambios dimensionales que ya están comenzando.
Como para confirmar sus palabras, en ese preciso momento, el cielo sobre el pueblo se iluminó con un fenómeno extraordinario. No eran auroras boreales, era algo diferente. Formas geométricas luminosas aparecieron en el aire, patrones fractales que parecían abrirse como ventanas a otros lugares, otros mundos. A través de esas ventanas, la gente del pueblo pudo ver brevemente otras versiones de su pueblo, otras versiones de sí mismos. Algunos vieron versiones donde habían tomado decisiones diferentes, otros vieron realidades donde la historia humana había seguido caminos completamente distintos. Fue solo por unos segundos, pero fue suficiente. El evento fue presenciado por cientos de personas y grabado en docenas de teléfonos celulares. En 1900, en cuestión de horas, los videos se volvieron virales en Internet. Los científicos no tenían explicación. Los gobiernos intentaron declararlo un fenómeno atmosférico inusual, pero la gente sabía que había presenciado algo trascendental. Monseñor Cavallini observó el cielo con horror. Ha comenzado. Las fusiones dimensionales están empezando antes de lo esperado. María Luz asintió. Por eso no hay más tiempo para el secretismo. La humanidad necesita saber la verdad ahora, antes de que los cambios se aceleren hasta el punto donde el pánico sea inevitable. Por eso voy a recuperar los manuscritos, con o sin la bendición de la Iglesia. Y por eso usted va a ayudarme. El monseñor la miró con incredulidad. ¿Por qué ayudaría a destruir la institución a la que he dedicado mi vida? María Luz le tomó la mano, y en ese contacto, Cavallini sintió algo que no había sentido en décadas: esperanza. Porque no voy a destruirla, voy a transformarla en lo que siempre debió ser, un puente entre las dimensiones. Un lugar donde la humanidad aprende a navegar las realidades múltiples, donde la fe y el conocimiento finalmente se unifican. Algo cambió en los ojos del monseñor. Asintió lentamente. Está bien, te llevaré al Vaticano, pero no como prisionera, como invitada especial del Papa. 3 meses después, María Luz se encontraba en una cámara secreta bajo la Capilla Sixtina, acompañada por el padre Ignacio, Monseñor Cavallini, y sorprendentemente por el propio Papa. El Santo Padre, un hombre de 70 años con ojos cansados pero sabios, había accedido a la audiencia después de presenciar personalmente otro fenómeno dimensional sobre la ciudad del Vaticano. «Santidad», dijo María Luz con respeto pero sin intimidación. «Gabriel me dijo que usted ya sospechaba la verdad, que en sus oraciones más profundas había sentido que había algo más, algo que las Escrituras no capturaban completamente». El Papa asintió. «Desde que fui elegido para este cargo, he tenido sueños perturbadores, sueños donde veo la Iglesia no como una institución terrestre, sino como un nodo de conexión entre múltiples planos de existencia. Sueños donde Jesús me habla en un lenguaje que mi mente despierta no puede recordar, pero que mi alma comprende perfectamente. He rezado para entender estos sueños, y ahora tú estás aquí. ¿Qué debo saber?» María Luz se acercó a una pared específica de la cámara. Colocó su pequeña mano sobre la piedra antigua y cerró los ojos. La pared comenzó a brillar, revelando símbolos que habían estado ocultos durante siglos, símbolos idénticos a los que ella había dibujado en su casa meses atrás. La piedra se movió, revelando un nicho donde descansaba un manuscrito perfectamente preservado, envuelto en seda dorada. «Este es el tercero y último manuscrito. Los otros 2 ya fueron recuperados de Qumran y del Sinaí, con la ayuda de los otros elegidos que Gabriel despertó alrededor del mundo. Ahora, por primera vez en 1500 años, los 3 están reunidos». Colocó los 3 manuscritos sobre una mesa antigua.
cuando se tocaron, comenzaron a brillar con luz propia. Las palabras escritas en ellos se levantaron del pergamino como hologramas, formando un mapa tridimensional de algo incomprensible y hermoso. Esto, explicó María Luz, es el mapa del multiverso que los primeros humanos descubrieron. Muestra cómo están conectadas las burbujas dimensionales, los puntos donde las membranas entre realidades son más delgadas, y los lugares donde un ser humano preparado puede aprender a saltar conscientemente entre dimensiones. El Papa observaba el mapa con lágrimas rodando por sus mejillas. Es hermoso y aterrador, y explica tantas cosas que siempre me parecieron contradicciones en la teología. María Luz continuó. Gabriel me explicó que la religión fue diseñada como un sistema de entrenamiento para la conciencia humana. Los rituales, las oraciones, los ayunos, todo tiene un propósito más profundo que el meramente simbólico. Están diseñados para afinar la conciencia humana a frecuencias específicas que eventualmente permitirán la navegación dimensional. Jesús no vino solo para salvar almas, vino para enseñar el primer nivel de maestría dimensional. Sus milagros eran demostraciones de lo que un humano puede hacer cuando domina las leyes de su burbuja dimensional local. El monseñor Cavallini intervino. ¿Y qué hay de las otras religiones? ¿Islam, budismo, hinduismo? María Luz sonrió. Todas son piezas del mismo rompecabezas. Cada una enseña aspectos diferentes de la navegación dimensional, adaptados a las culturas donde surgieron. Gabriel me mostró cómo los grandes profetas de todas las tradiciones fueron elegidos precisamente porque sus almas habían desarrollado capacidades de percepción multidimensional. Moisés, Buda, Krishna, Mahoma, todos ellos tuvieron encuentros con seres como Gabriel. Todos recibieron fragmentos de la verdad completa. La división entre religiones es artificial y contraproducente. Todas están apuntando a la misma realidad última, solo usando diferentes lenguajes y metáforas. El Papa respiró profundamente. Si revelamos esto públicamente, habrá caos. Habrá quienes lo rechacen violentamente, quienes se aferren a las interpretaciones literales de las Escrituras. María Luz tomó la mano del Papa con ternura. Lo sé, Santidad. Por eso Gabriel no pide una revelación inmediata y completa. Pide que comencemos a preparar a la humanidad gradualmente, que la Iglesia, junto con líderes de otras tradiciones religiosas y con científicos de mente abierta, forme un consejo para estudiar estos manuscritos y desarrollar un nuevo paradigma que unifique espiritualidad y ciencia, y que se establezcan escuelas donde niños como yo, que nacen recordando verdades multidimensionales, puedan ser educados apropiadamente en lugar de ser medicados o silenciados. El Papa miró a Monseñor Cavallini. ¿Qué opinas? ¿Estamos preparados para esto? El Monseñor, que semanas atrás había venido a silenciar a María Luz, ahora era su más firme aliado. No, Santidad, no estamos preparados. Pero los cambios dimensionales que ya están ocurriendo no esperarán a que estemos listos. O nos adelantamos y guiamos a la humanidad a través de la transición, o quedamos obsoletos y la gente navegará estas aguas peligrosas sin guía. Prefiero lo primero. Y así, en esa cámara secreta bajo el corazón del catolicismo, se tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia humana. 2 años han pasado desde aquella reunión en el Vaticano. María Luz ahora tiene 8 años y se ha convertido en el rostro público de lo que se conoce como el despertar dimensional. Junto con otros niños y adultos elegidos de diferentes partes del mundo, ha estado viajando, dando conferencias adaptadas a diferentes audiencias, compartiendo la verdad que Gabriel le confió.
El Papa, en una encíclica sin precedentes, declaró que la Iglesia Católica reconoce que su comprensión de la realidad divina debe expandirse para incluir los descubrimientos de la física cuántica y las experiencias multidimensionales documentadas. Otras religiones importantes han emitido declaraciones similares. El mundo científico está dividido, pero un creciente número de físicos teóricos está encontrando que los manuscritos antiguos contienen ecuaciones y descripciones de fenómenos que coinciden sorprendentemente con las teorías más avanzadas sobre la naturaleza de la realidad. Los fenómenos dimensionales continúan aumentando en frecuencia. Ya no es inusual ver breves ventanas a realidades paralelas. Algunas personas han reportado encuentros con versiones alternativas de sí mismas. Los gobiernos han dejado de negarlo y han comenzado a preparar a las poblaciones para lo que inevitablemente vendrá. No todos están contentos. Hay grupos fundamentalistas en todas las religiones que denuncian estas enseñanzas como obra del demonio. Hay científicos materialistas que rechazan cualquier cosa que no puedan medir con instrumentos convencionales. Y hay quienes simplemente tienen miedo de un universo más vasto y extraño de lo que imaginaron. Pero María Luz no se desanima. Ella sabe, como Gabriel le enseñó, que el cambio siempre genera resistencia, que la verdad es a menudo incómoda antes de ser liberadora. En sus palabras finales de su última conferencia, transmitida a millones de personas alrededor del mundo, dijo algo que resonará en las generaciones futuras. La verdad sobre Gabriel, sobre los ángeles, sobre Dios mismo, es más extraña y maravillosa de lo que nuestras religiones tradicionales enseñaron, pero eso no hace esas enseñanzas falsas, las hace incompletas. Éramos niños que necesitábamos historias simples para comprender conceptos complejos. Ahora estamos creciendo como especie, y es tiempo de que conozcamos las versiones adultas de esas historias. Gabriel no reveló este secreto para destruir la fe, sino para expandirla hasta abarcar la magnificencia completa de la existencia multidimensional que realmente somos. No teman el cambio que viene, abrácenlo, porque al otro lado de esta transición dimensional nos espera una forma de existencia tan gloriosa que nuestras palabras actuales no pueden describirla. Un reino donde finalmente comprenderemos qué significaba realmente cuando las Escrituras prometieron que nos convertiríamos en seres de luz. Ese tiempo está llegando, y nosotros, juntos, lo recibiremos con los brazos abiertos. Y en ese momento, como si el universo mismo respondiera a sus palabras, el cielo sobre cada ciudad del planeta se iluminó con auroras de colores imposibles. Un mensaje de Gabriel confirmando que la humanidad había dado su primer paso real hacia la trascendencia dimensional. El secreto ya no era secreto, y la verdadera aventura de la humanidad apenas comenzaba.